Hola, me presento, soy Abraham Leiva Flores del grupo 511. Hoy les vengo a vender el libro de Fausto. Este es mi taller vendiendo un libro ya que el anterior video no cumplía con los criterios y obviamente y justificadamente su validez fue totalmente revocada. Ya que apenas dieron los criterios el día de ayer, que fue el 14 de octubre del 2020. En fin, yo les vengo a vender Fausto. ¿Cansado de leer sagas juveniles y ya muy quemadas como los Juegos del Hambre? Obviamente respetando el trabajo de Susan Collins. O simplemente... Carajo, se cayó algo. Pero o simplemente quisiste empezar en la literatura, en la literatura europea clásica. No te preocupes, yo tengo tu solución. ¡Fausto! ¿Qué puedo decir de Fausto? Fausto es un libro sumamente especial y sumamente bueno. Es una tragedia escrita en 1829 por John Wolfgang Goethe, una de las pocas tragedias alrededor del romanticismo alemán. Es la obra maestra de John Wolfgang Goethe y de hecho por un largo tiempo en un aspecto sociocultural alrededor de los años, del siglo de 1800 y tantito de 1900, Fausto fue considerado la segunda Biblia de Alemania, ya que fue uno de los mayores exponentes de la literatura alemana, al tratar temas como religión, el amor y de hecho tratos paganos con el diablo. ¿Qué puedo decir? Yo te lo voy a vender bajo 6 puntos. Si tú no me lo compras bajo los siguientes 6 puntos, pues ya es tu problema. Pero bueno, ¿qué puedo decir? El primer punto, la supremacía de un personaje como Fausto. Fausto se nos presenta como un personaje sumamente carismático desde el primer diálogo. Bueno, el libro se divide por cinco actos en total, 2 prólogos y 3 actos actuados. Entonces, eh, Fausto se nos presenta de una manera indirecta en el segundo prólogo, pero ahorita voy a eso, y de una manera directa, de hecho ya interactúa con el mismo, con el mismo teatro, con las mismas circunstancias a partir del primer acto o el tercero, si contamos los prólogos como actos. En fin, Fausto, la supremacía de un personaje como Fausto. Simplemente vemos un camino del héroe, ya he repetido, bueno, si no saben qué es un camino del héroe, son, en una forma literaria, son 8 pasos escritos por el creador de Rick and Morty, bueno, propuestos por el creador de Rick and Morty, son 8 pasos que determinan el camino de nuestro héroe, de nuestro protagonista, para ver si está escrito de una manera sumamente buena, los cuales incluyen el crecimiento de este personaje, la llegada a su máximo poder a través de algo malo, y al final viendo las consecuencias de sus errores decayendo en un epílogo, lo cual hace Fausto. De hecho, un poco de la historia de Fausto dentro de esto. Fausto se enamora de Margarita. Margarita era una persona a la cual no podía tener, entonces con Mefistófeles, que era una representación del diablo, cambia su alma o su sangre, dependiendo la versión, para enamorar a Margarita, para que al final pues sea una tragedia por el hecho de que Margarita mata a su propio hijo y es encarcelada, y Fausto termine muriendo, teniendo sueños lúcidos al final de su vida, visitando a su madre y varias criaturas fantásticas, incluyendo Dios y varios espíritus. En fin, entonces, el poner un personaje así, de hecho no todos los personajes alrededor de la cultura popular o alrededor de una cultura clásica cumplen el camino del héroe. Bastantes de ellos son unidimensionales, tal fue el caso de Macbeth o Hamlet bajo otra perspectiva de un escritor romanticista que fue William Shakespeare. En fin, entonces pues Fausto es algo sumamente bueno, sumamente exquisito. De hecho, en el primer acto se nos presenta como alguien sumamente bueno, y conforme vamos viendo que era solo un humano y que necesitaba ese cargo de conciencia alrededor de su vida. En fin, vamos con el segundo punto. El segundo punto. El uso del carisma para todo personaje. ¿Qué puedo decir? Repito, son dos prólogos y 3 actos. En el primer prólogo se nos presenta presenta una interacción entre el director y el público. Se supone que son 2 personajes aquí, el director y un poeta. El poeta debe que estar en el público, oculto,
Aún así es un papel muy importante, ya que el poeta lleva la contra sobre la búsqueda de conciencia que quiere representar el director en este sentido. Y tú estás del lado del poeta, porque yo le debería, bueno, desde la perspectiva del público, tú dirías, ¿yo por qué le debo que creer al director y por qué no le puedo creer a este extraño? Y conforme va pasando, el director convence al poeta que la búsqueda de una conciencia y de algo más bueno dentro del alma humana, sin caer en los estándares filosóficos de Rousseau y Maquiavelo, hace que todo sea sumamente real y sumamente carismático. Es un recurso literario y teatral que a mí me fascina, la interacción con el mismo público, aunque esto sea de una manera mucho más falsa, pero era de las primeras veces que lo veíamos en toda la historia de la humanidad. El segundo prólogo, de hecho, se nos presenta al enemigo de esta historia, o al malo de esta historia, que es Mefistófeles. Se nos presenta a Dios, bajo traducciones modernas como esta, que es una del 2019, se nos presenta como el Señor, el anciano que se nos presenta como el universo, y tres arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel. De hecho, estos tres arcángeles es por el uso del carisma que hablo. Muchas veces hemos visto tríos cómicos como lo han sido las hienas en el Rey León de 1994, o incluso Pato Aventuras, ya sea la versión nueva o vieja. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ese trío de arcángeles hacen que Dios tenga una presión para aceptar esa apuesta o ese trato que hizo con Mefistófeles acerca del alma de Fausto. Es algo sumamente interesante, además de que vemos o empatizamos más con Dios y vemos que Mefistófeles era un rival o un sujeto sumamente inteligente al hacer este tipo de tratos. Tercer punto. El uso de la religión. El uso de la religión, yo desconozco totalmente cuántos estudios teológicos o qué tanto estudió teológicamente John Wolfgang Gautier. Si leemos un poco, bueno, si leemos todo lo que hay de su vida alrededor académica, antes de que conociera a sus esposas y antes de que tuviera un registro civil ante el Estado alemán, vemos que él era un dramaturgo, él era un escritor alemán, y por la época en que le tocó vivir fue romanticista, algo que fue perfecto para su tiempo, pero no sabemos si tuvo un estudio teológico o si tenía conocimientos teológicos. Algo que plasma muy bien aquí, en el caso de que no haya estudiado, lo expresó de una manera muy indirecta. De hecho, los memes que se pusieron últimamente de moda de que un ángel era una bola de luz alrededor de 12 alas, o que los ángeles eran criaturas grotescas para lo que hoy es nuestra idea de estética apasionable, es algo que retrata muy bien John Wolfgang Gautier con las reacciones de Fausto. Fausto, después de su trato con Mefistófeles, nunca se espera encontrar, bueno, antes y después de su trato todo con Mefistófeles, nunca se espera encontrar a espíritus que le repugnaran tanto, también, o que le extrañaran tanto. Entonces es algo simpático ese conocimiento teológico que plasma Gautier en Fausto. También presenta el problema de las tres facultades. Era un problema filosófico alrededor de los años 1800, después de tener un periodo como el barroco, el Renacimiento y el Barroco. Tuvimos un problema de las tres facultades. Dice que Dios, ya sea Jesucristo, Buda o cualquier otro modelo de pensamiento basado en una deidad, no puede ser omnipotente, omnipresente y omnibenevolente. O sea, que no puedes saberlo todo, no puedes hacerlo todo, y no puede ser todo misericordioso. Debe que quitarse alguna de estas tres facultades para ser un ser real bajo la concepción filosófica. Algo que respeta muy bien John Wolfgang Gautier al hacer que Dios sea un ser que no sea todopoderoso, nada más que sea omnisciente o omnipresente y omnibenevolente, o sea, todo misericordioso y que lo sepa todo o que esté en todos los lugares. Entonces, es esa cosa que me apasiona mucho dentro de la escritura de John Wolfgang Gautier. Cuarto punto, el romance. ¿Qué no haríamos
por enamorarnos a nuestro crush. Obviamente nunca pensamos en las consecuencias y nunca pensamos de una manera clara lo que debemos que hacer. Es algo que expresa muy bien John Wolfgang Gautier y de hecho es algo que plasma en los últimos dos actos de esta tragedia. Fausto al final, bueno, del hecho de que pues esta señora se volviera loca al matar a su propio hijo, esta señora llamada Margarita, y que fuera presionada, pues Fausto muere en soledad y en su lecho de muerte ve varias criaturas míticas, mitológicas dentro de el rubro bíblico y ve a su madre, sabiendo que él estaba enamorado de su madre en cierta forma, ya que ella escogió a Margarita, bueno, Fausto escogió a Margarita porque se parecía mucho a su verdadera madre. Esto, ¿qué tiene que ver con el romance? Era el eterno femenino, era el primer bosquejo del eterno femenino por parte de John Wolfgang Gautier. John Wolfgang, bueno, sin caer en un síndrome, un término dípico o alrededor de la mitología de Edipo, ¿qué es lo que hace John Wolfgang Gautier? Representa que nosotros nos podemos enamorar de esencias, no importa cuántas veces esta cambie de alma, de cuerpo y de nombre. Por eso se enamora de Margarita, para al final encontrar a su madre y ver que a ella lo amaba de una manera diferente. Y al final pues mete mucha onda de lo que fue Freud en algún futuro. Entonces pues ese uso del romance además es una tragedia romanticista. ¿Cómo no resaltar esas emociones que sentía Gautier con el miedo, Gautier con la altanería, que él sentía, ese amor que sentía por sus alumnos, ya que él era un maestro, él era un doctor, o el amor que sentía por la misma Margarita? También resaltaba el miedo que le tuvo a Dios a partir del segundo acto, ese amor que tuvo por Mefistófeles en cierto sentido, y ese asombro por Dios y asombro alrededor de los espíritus que lo visitaban después y antes de su trato con Mefistófeles. Quinto punto. Bueno, yo cuando leí este libro en 2019, yo estaba en el conservatorio. Muchas veces en el conservatorio te recomiendan otras obras parecidas porque pues hashtag somos cultos y somos mamadores. Un hecho muy interesante es que si tú lees a Fausto, siempre te van a recomendar la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero si estás leyendo la Divina Comedia de Dante Alighieri, nunca te recomiendan Fausto. Es algo curioso, pero es algo a resaltar porque es un modelo de pensamiento muy estúpido bueno, en mi opinión. Fausto es una obra superior que la Divina Comedia por Dante Alighieri, porque Dante Alighieri escribe desde la paranoia, bueno, sí, desde la paranoia, desde el estrés de vivir una pandemia, algo que es un tema que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus, y en su tiempo Dante Alighieri lo vivió con la peste negra, pero es un tema muy específico, no es algo que podamos gozar de todas las maneras posibles, cosa que Fausto no. Bueno, Gautier no hizo con Fausto. De hecho, la representación del trato es algo sumamente bello. El tomar los pecados como si fuera un factor de nostalgia, un factor de solo vivir nuestra vida como seres humanos, no como dioses, es algo sumamente bello. Y es un tema muy atemporal, el vivir nuestra vida, el hacer tratos con lo que podemos, el enamorarnos, el temer y el morir, algo que no hace Dante Alighieri. Dante Alighieri solo toca la muerte y lo toca bajo muchas metáforas que tratan igual sobre la peste negra. De hecho, Caronte y creo que el séptimo círculo del infierno tratan sobre eso. Entonces, por eso es una obra superior. Si a ti te gustó la Divina Comedia, es probable que te guste Fausto, pero en mi opinión, pues Fausto es una obra sumamente superior. Y la influencia en un mundo moderno. ¿Qué puedo decir? Es algo sumamente bello para mí que Gautier haya escrito esto. Bueno, si ahorita a ustedes, la chaviza, les gusta ese test de las 16 personalidades, Gautier era una persona INTJ, un advocate. Alguien que pues representaba en cierta forma a todo un movimiento sin que él lo supiera o sin que él fuera sumamente sobrevalorado, como lo hizo William Shakespeare o Dante Alighieri. En fin, es esa onda de por qué no, pues
ser un advocate. Entonces, si a ti te gusta la personalidad de los INTJs, como lo fue Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, ciertos personajes, bueno, la mayoría de los personajes de Morgan Freeman o algún otro, esta es tu oportunidad para leer algo que fue un INTJ y fue de los primeros, fue de los primeros y más claros INTJs dentro de la historia de la literatura clásica. Bueno, yo también soy INTJ, entonces por eso me interesó por eso en los últimos meses. También me interesó que pues fuera una obra germánica que siempre hablamos. Fausto es un ícono dentro de la cultura alemana popular. De hecho, en varios, la historia de cierta historia de Paganini, cierta redacción de la historia de Paganini, que es el violinista del diablo, o cierta redacción de Johnson, que fue un guitarrista del blues, se basan mucho dentro de la mitología de lo que fue Fausto. En fin, es solo eso la influencia que tiene en mí. Y si a ti, chavo de la chaviza, que no te he encantado con mis puntos, lo siento, está pasando un camión. Bueno, si toman un ala de oro o un Natsushi que vaya específicamente al Piojo, pasen enfrente de mi casa, entonces son totalmente bienvenidos. En fin, si a ti, chavo, no te convencí con todos los puntos anteriores, voy con la influencia de Gautier. ¡Estúpida alarma! La influencia del trabajo de Gautier bajo una perspectiva de un mundo moderno contemporáneo, obras del arte que hemos gozado o de la literatura que hemos gozado. En primera voy a tomar aquí, Narnia por el C.S. Lewis, está al revés. Fue escrito por por C.S. Lewis. C.S. Lewis es una persona totalmente instruccionada en estos temas de lo que es o criaturas fantasiosas, como es el último acto de Fausto, o toca temas paganos alrededor de los diablos. Obviamente no se ve en Narnia porque es una saga juvenil o una saga infantil, pero es algo que se ve en una de sus últimas obras, que fue Cartas del Diablo a su sobrino. Cartas del Diablo a su sobrino es escrito por C.S. Lewis en el 2018, lo cual la trama de este libro es la mano derecha de Satán le escribe a su sobrino para que haga pecar a un doctor en una crisis existencial, algo que era sumamente parecido a la historia del personaje de Fausto por John Wolfgang Gautier, y de hecho toma bastante de la filosofía que propone Gautier alrededor de los pecados en este libro. Dice que nosotros pecamos por nostalgia, nosotros pecamos por ser humanos y no deberíamos ser castigados totalmente, como lo decía Dante Alighieri. El segundo punto es una película, no la tengo aquí porque no tengo el DVD. Si tú estás viendo y te caigo bien, quiero ese DVD para mi cumpleaños. Es una película protagonizada por Tom Hiddleston, que es el actor de Loki en el MCU, Marvel Cinematographic Universe, y también es protagonizado por Tilda Swinton, que también tuvo unas pequeñas apariciones como de Ancient One, o la anciana, o el ancestral, en Doctor Strange. Igual en el MCU, en el Marvel Cinematographic Universe. Si te gustan esos dos actores porque están guapos o porque en cierta forma son icónicos, te recomiendo la película de Solo los amantes sobreviven, o Only Lovers Left Alive, del 2014, estrenada en México en 2015, la cual trata también de una manera similar lo que era el pecar, el bien o la conciencia humana, el preservar la conciencia humana de una manera igual romanticista. Y todo esto alrededor de vampiros. Entonces, si quieres ver a Tom Hiddleston como vampiro, es una gran oportunidad para que después nos vayamos con Drácula, de Bram Stoker, escrito en 1897, antes de 1900. Se escribió 69 años después. Bram Stoker, Drácula, también trata, de hecho, John Wolfgang Gautier. Bram Stoker escribe la versión simple o simplificada y inocente de Fausto, del personaje de Fausto, escrito por John Wolfgang Gautier, solo que aquí le da el nombre de Jonathan. Igual, conoce a un tipo que le ofrece un gran trato y tal. Además de que se trata desde una perspectiva mucho más cultural que social, que
es algo mucho más diferente de lo que habla Gauthier. Entonces, si te gusta el MCU y bueno, Tom Hiddleston y Tilda Swinton puedes ver Solo los amantes sobreviven. Está en Amazon Prime, es una de las pocas películas, bueno, es una de las películas que no se rentan y al final puedes pasar a Drácula por si te interesan esas historias de vampiros para que al final pases a Fausto. Y ya que... Ay, carajo, se cayó otra cosa. Ya que creo que es algo más que obvio, estoy de traje y no es por venderle un libro como lo hacen los testigos de Jehová con su Biblia. Estoy muy feliz porque el día de ayer una de mis películas favoritas y de las más mamadoras cumplió 26 años. Estoy hablando de Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino. Se supone que soy Vincent, pero parezco más al personaje de Samuel L. Jackson, que es Jules. Es algo sumamente bello, es algo sumamente, bueno, en mi opinión mamadora, obviamente. Pulp Fiction se basa mucho dentro del trabajo de John Wolfgang Gautier, hablando de Fausto, Hermann y Dorotea y Werther, tres de las obras maestras del romanticismo alemán. Pero, ¿a qué voy con esto? Pulp Fiction se divide se divide en 5 capítulos en total, los cuales un prólogo es para que nosotros como público nos interesemos en la historia. El segundo prólogo es para introducir a los personajes, incluyendo referencias bíblicas, como lo hizo Gautier. Los 3 son pues la introducción de los demás personajes, además de su historia. Entonces, bastante del cine de Quentin Tarantino, que es uno de mis directores favoritos, está basado sobre el trabajo de Gautier. Quitando 4 películas, que es el Perros de Reserva y las 3 ucronías de Quentin Tarantino, que es Bastardo sin Gloria, Once Upon a Time in Hollywood y Django. Las demás películas, las otras 5 películas de Quentin Tarantino, lo que es Death Proof, Jackie Brown, Kill Bill, los 2 volúmenes, Pulp Fiction y The Hateful Eight, están basados fuertemente en lo que era la estructura de los actos de John Wolfgang Gautier. Entonces, si a ti te gusta Tarantino o quisieras ver una película de Tarantino, te puede interesar Fausto. En fin, me despido. Son de nuevo 21 minutos. Esta es la tercera vez que grabo este video. Son más de 20 minutos, esperaba que fuera menos. Pero en fin, por favor, aquí vienen las preguntas. ¿Me comprarías este libro? Y si, bueno, o leerías este libro sin la acción forzada de que yo te lo vendiera. Deja tus comentarios aquí abajo. Hasta la próxima. Por favor, llenen los comentarios. Me esforcé mucho en este análisis. Además de que pues lo leí como 3 veces a Fausto, aunque se volviera repetido. Aún así, ningún libro es malo. Entonces, pues si puedes comprar los libros de todos tus compañeros, que no sean forzosamente tus amigos, hazlo. No seas mala onda. Hasta la próxima.